¿Cómo están amigos? Hoy estamos con el licenciado Mario Yapu, docente, investigador de la Universidad San Francisco Javier, a quien le vamos a dar la bienvenida. Licenciado Mario, ¿cómo está? Bienvenido al programa Bien, Salud Educativa. bien, gracias. No conocía su programa. Bueno, primera vez de invitado acá en el programa. Eh, lo hemos invitado para hablar de este tema de la educación virtual, que es un tema que se está discutiendo bastante en distintos ámbitos de nuestra sociedad. ¿Es posible la implementación de la educación virtual? ¿Están dadas las condiciones para la implementación de esta educación, de esta forma de educación? ¿Cómo entendemos el tema de la educación virtual? Y bueno, en este momento también surge la polémica, sobre todo a partir de si esto de la educación virtual va a resolver el problema fundamental de la crisis de la educación boliviana. ¿Va a ayudar, va a contribuir a que sobrellevemos este tema de la educación o no pasará absolutamente nada? ¿Qué será? A ver, ¿qué es lo que piensa usted, profesor o licenciado Mario? A ver, antes me parece, primero yo soy sociólogo, sí preocupado, abordando el tema educativo desde hace varios años en Bolivia y fuera también. Entonces, mi mirada mis comentarios vendrán un poco desde esa experiencia de la investigación en ciencias sociales y por cierto también interesado en temas educativos. Entonces, eso para su público, para la gente que le sigue, quiero aclarar, ¿no? Aquí no está hablando, no va a hablar un pedagogo ni un profesional especialista, digamos, que viene del ámbito de la educación como tal. Eso para tener alguna precaución en mis criterios. Ahora, Ajá. eh, desde más o menos como yo lo veo, me parece que antes de preguntarse sobre educación virtual como tal, creo que también sale en sus preguntas, es, yo creo, preocuparse, saber o al menos sí interrogarse sobre las condiciones en que está Bolivia como país para encarar realmente esta coyuntura muy particular que nos ha agarrado, como se dice, ¿no? Y todos los países de alguna forma se han encontrado sin ninguna preparación. La pandemia ha llegado de manera imprevista. Eso obviamente ubica a los países en diferentes también condiciones de salud y también de educación. Ahora, en ese contexto de particular situación mundial, pues Bolivia tiene sus condiciones específicas, digamos, ¿no? Primero, a mí me gusta ubicar dos cosas, creo, para entender y comprender en qué condiciones podemos encarar la educación virtual, el contexto, ¿no? Uno que, o tres en realidad, tres aspectos. Uno que tiene que ver con el contexto de la pobreza y la desigualdad social que desde los 90 más o menos había un énfasis usted sabe, en el concepto de la diversidad cultural, la interculturalidad. Yo siempre estaba sorprendido de escuchar a muchos defensores de esa línea de que el país se caracterizaba por esa diversidad cultural y eso de alguna forma, como sociólogo, siempre me llamó la atención que ocultaba un proceso de la desigualdad que estaba permaneciendo. Eso estoy hablando de la década de los 90. Entrando, digamos, al gobierno del gobierno del presidente Morales, del 2006 más o menos, eh, cambia ese discurso, pero igualmente esa condición favorable económicamente que usted conoce, que todo el mundo conoce, hasta 2014
ha hecho también, ha creado una opinión de que esta desigualdad social estaba resolviéndose y de hecho hay informes sobre esa temática, es cierto, ha bajado, digamos, según esos datos, la extrema pobreza, más o menos ubicándose de 38 a 17% más o menos, hasta 2017 más o menos, hasta hace 2 años o 3 años, ¿no? Ujú, Atrás. La clase media aparentemente había crecido y había un grupo un poco que ha salido de la pobreza, pero que estaba por entrar, ubicarse en la clase media, que es un poco lo que se llama los grupos de la clase media, pero vulnerables, que en cualquier momento iba a caer más o menos, ¿no? Eso ha sucedido en Bolivia y en Brasil. Entonces, ese es el contexto de la situación en que estábamos hasta ahora. Y con esta pandemia, pues la cosa está por hacer visibilizar y yo creo que está haciendo más visible esa desigualdad que de alguna forma estaba solapado bajo un discurso de la diferencia cultural y por otro lado por la bonanza económica que un poco nos ponía a Bolivia como ya no como un país pobre, ¿no? Sino que ya estaba saliendo y eso era el contexto hasta hace 2, 3 años. Actualmente la situación de la educación virtual, eso es, me parece que está evidenciando, es decir, la pregunta, digamos, es si Bolivia, en esa condición de fragilidad social y económica, está en condiciones de tener simplemente condiciones básicas de acceso a Internet. Mucha gente tiene la impresión que en Bolivia sí tienen acceso porque los chicos están con su celular. Me parece que eso es simplificar, porque educación virtual supone que usted tiene una computadora más o menos permanente, acceso a Internet garantizado, y eso no lo tiene. Área rural representa, usted sabe, el 30% de la población boliviana está en el área rural, y el acceso al Internet en áreas rurales es por lo menos, digamos, regular para abajo, malo, digamos, ¿no? En contextos urbanos, para hablar de contextos urbanos, 70% de la población efectivamente más o menos está concentrada en ciudades, pero en las ciudades de esos 70% hay que pensar más o menos que, supongo, digamos, no creo que el 50% tenga buen acceso a Internet, debe ser un 40% que tiene, es la clase media que tiene su computadora, su lugar de trabajo, todo eso, ¿verdad? Entonces, con todo hay un contexto entonces de la fragilidad social económica que puede muy rápidamente poner en cuestionamiento la educación virtual que está ideado, digamos, a nivel internacional y en Bolivia también, ¿verdad? Luego también el segundo factor, digamos, es político, ¿no? Bolivia estaba en una fragilidad, como usted sabe, desde noviembre del año pasado. Han pasado 2 ministros en educación, está hablando del sector educación como política pública, pues claro. estaba debilitado. No sabíamos por dónde iba el horizonte, el cambio, y ahí la pandemia igualmente ha, digamos, dificultado, me parece, en la claridad de cómo se iba a encarar. Entonces, hay un segundo factor. Uh, y el tercer factor, ya básicamente mucho más específico a la condición de los docentes, ¿no? Con docentes y también el alumnado, pero dejemos el tema del alumnado desde ya con el problema del acceso. Yo creo que tienen muchos, los alumnos probablemente pueden tener mucho más habilidad de ingresar, pero siempre y cuando que el acceso esté garantizado. Por el lado de los docentes, está demostrado también, yo soy profesor en la universidad, pero no tengo pues capacidad para manejar, preparar aulas, digamos, ¿no? Virtuales. Entonces, los profesores igualmente se encuentran, yo creo, a nivel secundario, primario, con esa dificultad de cómo encararlo en tan poco tiempo. Eh, Simplemente no estoy hablando de aspectos curriculares, pedagógicos, no simplemente instrumental, o sea, tratar de ubicarse en esta instrumentación tecnológica.
Entonces, yo creo que afirmar que la educación virtual es una alternativa a la problemática educativa actual, yo creo que es un poco apresurado, por lo menos, de afirmar, ¿no? Eh, los docentes, yo creo, deben tomarse su tiempo para sí asimilar, yo creo, es un momento, yo lo definiría, digamos, es una gran oportunidad para la educación boliviana. Y en todos los países se están viendo así. Los especialistas, mis colegas, profesores en la UNAM, profesores en Madrid, en Barcelona, están analizando, pero no están preocupados ellos. Yo comparto esa actitud. No están preocupados, no hay que poner presión a los docentes en que el año escolar, los 200 días debe cumplirse el programa debe cumplirse, porque la problemática actualmente en esta coyuntura es otra, ¿no? No es eso. Y cualquier profesor, es decir, usted si es profesor, usted sabe cómo lo va a encarar. Yo voy a confiar en usted, en su profesión, en que este problema, por la coyuntura, por el año atípico que nos ha tocado vivir, va a resolver, ¿no? Y no hacer presión en el cumplimiento de las materias o los 200 días. Yo creo que por este año podemos liberar esa presión, me parece a mí, más bien que sí, como oportunidad, el país y los profesores y la sociedad debe tomárselo, como usted decía. Yo creo, si realmente vamos a repensar nuestra educación. Y ahí viene otro comentario mío a nivel histórico. Yo hice una revisión histórica. Usted sabe, por lo menos las 4 reformas que se han realizado desde principios del siglo XX hasta ahora, ninguna reforma ha podido cambiar el patrón educativo que tenemos. Entonces debe ser por algo, hay una razón mucho más estructural porque las 4 reformas que son significativas no han podido cambiar la centralidad, digamos, del profesor-alumno, materias, objetivos, libros escolares, ese patrón de enseñanza que viene desde principios del siglo XX, no lo hemos cambiado y las reformas no lo han cambiado. La última que acaba de, digamos, fenecer con la ley, bueno, todavía no ha fenecido, digamos, con la ley 070, no sabemos qué ha cambiado porque no hay evaluaciones, no conocemos mucho. Entonces, mi hipótesis en ese sentido es que la educación o el sector educativo, a pesar de haber vivido 4 reformas importantes, no ha podido modificar desde el interior, es decir, desde el sector educativo. Tal vez esta pandemia puede ser una oportunidad y hacer, digamos, reflexionar a los políticos, a los dirigentes, pero también a los propios docentes. Yo creo que en ese sentido deben plantear, es decir, ahora sí que yo creo que lo digital, si uno sueña un poquito para un país como Bolivia, eh, sí debe ser una oportunidad en que la educación a distancia, mediado por los recursos digitales, numéricos o virtuales, que venga, pero que venga, como se dice, para ser parte de la dinámica pedagógica, didáctica, pero se requiere tiempo para pensar, para preparar políticamente, ¿no? Y eso no se resuelve aprendiendo como estamos haciendo hoy, hablando vía, ¿no? A través del Zoom o otro, sino requiere repensar lo que implica la tecnología, lo que implica estas relaciones pedagógicas frente a frente, todo eso es. Entonces, me parece a mí, en ese contexto, la educación virtual habría que asumirla como un desafío en esta oportunidad y que venga a quedarse, como se dice, como una parte de la educación a futuro, pero para eso requiere preparar, repensar, analizar nuestras prácticas pedagógicas, educativas, y tal vez esta vez sin una reforma declarada puede
desde un poco empujado desde afuera de alguna forma, es decir, la técnica que viene un poco desde otro horizonte y nos conduce a preguntarnos sobre lo que hacemos, sobre el currículum, sobre las prácticas de evaluación que tenemos, tal vez ahí podemos aprovechar, digamos, mejor la coyuntura, porque de otro modo, pensar que si el horizonte es terminar la gestión 2020, replanificando, me parece centrar la problemática demasiado estrechamente, con una visión un poco sesgada sobre lo que está sucediendo a nivel de los diferentes países y en Bolivia también, ¿no? Ajá, licenciado Mario, a partir de la visión que voy captando es que realmente no deberíamos de preocuparnos tanto, ¿no? De este tema de que estamos perdiendo los meses, estamos perdiendo, no vamos a poder abordar todos los contenidos que tenemos preparado esta gestión. Esta pandemia realmente nos ha llegado de sorpresa y verdaderamente que nos ha atrapado en este momento en el que de repente estábamos entrando a tecnologizar el tema educativo de alguna manera, pero sin embargo las condiciones todavía no están dadas y mucho me temo que vamos a chocarnos nuevamente con la realidad, tal como ocurre con la ley educativa 070, ¿no? Que habla de la interculturalidad, habla sobre todo de la educación comunitaria productiva, pero resulta que estamos en una sociedad enteramente capitalista y vas estrellándote con la realidad, ¿no? Esto es un hecho. Y de repente, si las autoridades obligan, tratan de imponer una forma de educación virtual, nuevamente los maestros vamos a terminar estrellándonos con esa realidad triste que tenemos, ¿no? De la falta de elementos tecnológicos, de la falta del acceso al Internet, de la falta de democratización en el acceso a estos medios tecnológicos. Entonces, me quedo tranquilo con sus palabras, ¿no? De que verdaderamente al nivel educativo, al nivel de la educación regular, considero que al presentarse esta situación especial, sabremos salir de ella, ¿no? O sea, sabremos, lo que más sabemos los maestros es este tema de la adaptación curricular, el de ver cuáles son las necesidades prioritarias en cuanto se refiere al aprendizaje de los estudiantes para sobrellevar esta época de crisis producida por la pandemia. ¿O qué opina usted, licenciado Mario? Sí, yo soy de eso, de esa opinión, es decir, que de hecho, digamos, eh, creo en los últimos años se ha discutido esta idea de que hay que superar, digamos, la educación centrada en los contenidos, en los tiempos, pero bueno, hay toda esa corriente todavía un poco administrativo, gerencial de la educación que prioriza en la evaluación, en el cumplimiento. Yo pongo como referencia, digamos, los 200 días que tienen que cumplir los maestros, ¿no? Me parece algo eh, superfluo porque yo creo que cuando profesional uno es, lo puede hacer en menos tiempo y tal vez mejor de lo que eh, uno puede planificar para ese espacio de tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy relativo. Entonces, creo que mi opinión sería eso, ¿no? Un poco ponerlo en suspenso, esos criterios de planificación educativa, cumplimiento de objetivos, sino más bien pensar cómo en ese tiempo más o menos previsto, o el tiempo que queda de la gestión, digamos, identificar las competencias esenciales que un niño de cuarto año debería tener, y como profesional usted debe saber más o menos efectivamente un niño de 8 o 7, 9 años de que está en segundo, no sé, de primaria o debe saber efectivamente qué es lo esencial que debe tener. Entonces, bajo ese criterio
de calidad educativa que los docentes espero que tengamos, digamos, pueda reorganizar los insumos, los elementos que hacen al logro de desempeños, de competencias que los niños deben tener, ¿no? Entonces, no me preocupa mucho el cumplimiento del tiempo, tampoco los objetivos planteados. Me parece que ahora hay que centrar en logro de aprendizajes, que también obviamente requiere contenidos, ¿no? Pero me parece que en esta circunstancia debería ser un poco más flexible, ¿no? Yo creo eso. Por otro lado, ya he insistido en la condición básica de acceso al Internet, uso de Internet, luego la conectividad, como llaman los especialistas, es decir, que las condiciones en sistema, ¿no? Ahora estoy, como le decía, estoy trabajando un artículo para, no sé si se publicará, pero bueno, ahí estoy reflexionando lo que es lo que significa hablar de técnica, ¿no? Y yo me he dedicado durante 3, 4 años revisando la historia de la tecnología, más o menos, hace tiempo, así que esta ocasión pues me da también para retomar esos temas de qué implica, qué implica hablar de la tecnología, ¿no? De lo que estamos utilizando, porque detrás de eso hay conocimiento, hay matemática, hay una lógica, hay todo un saber que está detrás y producto de eso estamos viéndonos, conversando ahora. A mí me preocupa eso, que muchos docentes nosotros somos usuarios de una ínfima parte de lo que supone una lógica de conocimiento y de forma de vida que está detrás de estas tecnologías, y que nosotros que seamos los maestros, hablando de este sector de la población educativa, ¿verdad? Que los maestros se vuelvan más consumidores de la tecnología, que sean, en lugar de ser, digamos, maestros de su conocimiento, de su capacidad de reflexionar, y que las tecnologías efectivamente sean el instrumento como tal, ¿no? Pero a veces, como no tenemos suficiente amplitud de conocimiento, nos sometemos a la lógica técnica, porque la técnica tiene una lógica, ¿no? Yo estaba viendo en Classroom las evaluaciones, por ejemplo, tienes dos opciones nomás ahí, una pregunta que puedes dar y comentario rápido, breve, y después opción múltiple, pero esa es la única forma que casi te permite. Luego puedes, dicen, sacar videos, poner los videos, pero eso se dispersa. Pero al final, si quieres reflexionar en qué consiste evaluación bajo esta lógica, y si no tienes si los maestros no tenemos esa visión amplia de lo que implica usar una tecnología, vamos a llegar a ser maestros, pero sometidos a una lógica tecnológica, y no que la tecnología sea realmente nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Que De sea un uso. medio, ¿no? Que sea un medio, que sea aprendizaje. realmente un medio. Ujú. Pero si no conocemos los pormenores y los conocimientos implícitos, la lógica implícita que está detrás de la técnica, vamos a ser efectivamente sometidos a la técnica, que eso, como le decía, en la historia existe una población Simples tecnófila, consumidores. es decir, los que les gusta entrar y defienden a muerte, digamos, la tecnología, los tecnófilos, pero también hay otros grupos que no quieren saber de la tecnología, los tecnófobos, que yo Ajá. llamo, ¿no? Entonces, pero los maestros creo que ni el uno ni el otro, si queremos que la tecnología sea un recurso pedagógico, recurso para la educación, tiene que saber ir un poquito más allá del uso instrumental que tenemos digamos, a disposición, eh, asumiendo siempre lo que hemos dicho hace rato, es decir, que la democratización venga por la producción de un contexto apropiado, donde la escuela también ha de ser un recurso, pero en función de un contexto que sea afín. Porque si no, como usted sabe, una de las explicaciones por las cuales la educación boliviana no ha cambiado a pesar de las 4 reformas está en eso.
Lo que pasa es que las reformas nunca han tomado en cuenta, o en todo caso, el contexto no le ha acompañado, es decir, el contexto productivo, ¿no? Usted está viviendo en un país, estamos viviendo en un país donde el 65% de la población trabaja en un trabajo informal, en una economía informal. Eso es nuestro contexto. El 70% está en las ciudades, pero está en un sector de servicios, ¿no? De comercio. Ajá. Es uno de los... Entonces, mi hipótesis como sociólogo es que las reformas educativas que hemos señalado, las cuatro que, bueno, de los liberales, del 55, del 94 y la actual, no han cambiado esencialmente la, digamos, su forma de trabajar, porque en parte son tributarios de la condición que está en el entorno. Si las familias apenas han terminado, digamos, a medio secundaria, no le ayudan pues que el contexto de sus hijos mejore, ¿no? Intelectualmente, académicamente, en lecturas, escrituras, reflexión y producción. Si ese contexto no ayuda en el proceso de cambio de la escuela, como usted sabe, los maestros, yo he investigado mucho tiempo con los maestros trabajando, como Ajá. sabemos, los maestros pues siempre vuelven a su antiguo conocimiento si no tienen posibilidades de cambiar, ¿verdad? Si Claro, a la no tienen actividad clásica. clásica, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo de eso, el 97, 98, yo hice una investigación muy detallada sobre la práctica docente. Yo me acuerdo de esas cosas, ¿no? En quechua, aquí en Tarabuco, así que conozco más o menos de lo que sucede en la educación rural de entonces. Entonces, mi comentario sobre educación son esos aspectos, digamos, del contexto, que para mí es fundamental. Luego, en la parte, la técnica es tener cuidado en el uso apresurado de la tecnología como una alternativa, digamos, segura del cambio de la educación. Y por otro lado, también están alertando esto, ¿no? En realidad, con las nuevas tecnologías que nos están llegando, pues también hay esa globalización tecnológica del capitalismo internacional está llegando, pues con, digamos, abriendo casi gratuitamente, ¿no? Está de por medio, hay evidentemente la globalización a través de estos medios están llegando. Al final, digamos, eso tal vez se puede superar siempre y cuando que nosotros, los actores, los profesores, la sociedad boliviana, se la apropie y que use efectivamente como un recurso para el bienestar de la sociedad y que no sea simplemente un consumidor de las tecnologías que nos llegan, ¿no? Y en ese caso, efectivamente, yo creo el capitalismo nos gana, pues, o sea, si nosotros nos hacemos Nos quiere por el, consumistas, ¿no? El capitalismo. claro, nos produce consumistas de la Claro, tecnología y eso hace bien al capitalismo, digamos, ¿no? claro. Pero hay que sacar provecho de eso, hay que sacar provecho de eso y que la gente, pues los maestros sean, como le decía hace rato, sean actores, sean profesionales que uh, hagan un uso, efectivamente, lo exploten a fondo esa tecnología, pero para eso hay que prepararse, yo por eso digo, hay que flexibilizar este año, no es nada, poco, entre comillas, ¿no? Perder el año 2020 creo que no es enorme frente a un siglo, digamos, de reformas educativas que no han cambiado al Oh, final tampoco. Entonces, comparado si así, los no es profesores, nada, ¿no? claro, pero siempre y cuando que nosotros también trabajemos con seriedad ahora, ¿no? Prepararnos para un dominio y una competencia de uso de los recursos tecnológicos. Ajá. Qué bien, qué bien. Realmente, licenciado, nos ha ayudado a los maestros el poder entender este fenómeno de la educación virtual de manera mucho más global, ¿no? Para poder entender en qué situación nos encontramos y nos
Me llama la atención, ¿no? Aquello que dice usted en el sentido de que es una gran oportunidad también para el maestro, para los maestros, para nosotros, una oportunidad de apropiarnos de estos medios tecnológicos y de sacarle el mayor provecho posible. O sea, decirle en estos momentos un rotundo no al uso de estos medios tecnológicos, yo creo que sería algo no muy bueno, ¿no? Entonces, pero sí, en todo caso, es importante siempre el de anunciar de que lamentablemente hay pues autoridades que de repente agarran una receta y la quieren aplicar tal y como viene y dicen aquí empieza la educación virtual y a veces hasta de manera política, ¿no? Decir, desde ahora ya corre la educación virtual, somos un Estado que ya tiene una educación virtual y que vamos para adelante, cuando la realidad realmente nos va demostrando todo lo contrario. Entonces creo que toca asumir, ¿no? Asumir la realidad de nuestro contexto. En ese contexto, gracias, licenciado Mario. A ver, en otra oportunidad vamos a buscarlo siempre para poder analizar estos temas relacionados a educación desde el punto de vista sociológico, que es bastante interesante. Sí, simplemente para un poco o sea, argumentar un poquito más, si hay un minuto, es que eh, Adelante, adelante. la educación digital numérica, pues en Europa, yo tengo contactos, colegas que están en Europa, en enero estuve hablando de este componente de la educación virtual, lo numérico, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es nuevo, es decir, en Europa más o menos ha comenzado en el mundo académico universitario, para no entrar a primaria, secundaria, pero en ¿Ya? las universidades desde los 95 más o menos, y la reforma del 2000 ha sido mucho más impulsora del uso de las nuevas tecnologías, digamos, a nivel universitario en educación superior. Estamos 20 años ahora después. Esta pandemia les ha empujado mucho más efectivamente en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que tomar en ese sentido, en una perspectiva de tiempo. Yo creo estas nuevas tecnologías están viniendo, por eso a los maestros hay que decir, no rechazar, va a venir, va a venir. Ese es un poco el horizonte, el futuro ha de ser eso. Solamente que hay que tomarlo en perspectiva, prepararse, que eso ha de ser el futuro de la educación boliviana. Ojalá que sea además, ¿no? Pero no hay que espantarse, no, creo, no hay que tener miedo de que esto es simplemente una imposición política, por consiguiente rechazamos, y yo creo que sería un poco perder la oportunidad más bien de prepararse para encarar y también solicitar condiciones favorables para que la educación tenga un apoyo en ese sentido de Internet, toda la conectividad a las escuelas, todo eso. Entonces, quiero decirle que lo numérico, lo digital, está en Bolivia, ha de venir y se va a instalar, eso está claro. Solamente que toma tiempo, porque el Claro. contexto social no avanza en el mismo ritmo, ¿no? Y la educación también es una institución pesada en su lógica, entonces va a tomar tiempo. Pero si esta pandemia nos da la oportunidad de que hoy, este año, arrancamos con este recurso, comencemos, ¿no? Comencemos, y eso hay que pensarlo por lo menos unos 10 años, digamos, si la educación boliviana en una perspectiva de 10 años tenga al menos un 60%, siendo optimistas, que tenga una base sólida de experiencias pedagógicas, porque hay que pensar producción de materiales, hay que pensar que los profesores que no sean simplemente capacitados como formación continua, como hoy, digamos, están haciendo todos, eh, sino que tengan desde la formación inicial, como la formación de maestro inicial en las normales, esto debería ser una forma, un componente de la formación para que a futuro estos profesores sean profesores efectivamente que puedan desempeñarse en los dos sistemas, ¿no? Tanto presencial como virtual. Pero imagino yo que los que han terminado ser maestros de la escuela normal el año pasado, 2019, supongo que no han tenido una formación
aunque sean más jóvenes que los otros, digamos, supongo que no han tenido formación, introducción a lo virtual sistemáticamente, ¿no? Un ejemplo más, una cosa que a mí, un ejemplo, ¿no? Cuando yo hice la investigación en 97 y trabajé un poco conversando con los profesores maestros rurales, y cuando la educación bilingüe estaba llegando con la reforma del 94, los maestros nos decían, y como todo el mundo uno dice también, nosotros hablamos nomás quechua y podemos enseñar quechua. Es lo mismo, si usted transfiere esa idea a la tecnología, es lo mismo. Una cosa es utilizar el celular, responder WhatsApp, no sé qué. Eso no habilita a que usted sepa enseñar en la escuela bajo este recurso, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando los maestros, digamos, quechua hablantes decían, yo sé, nosotros sabemos quechua y que podemos enseñar simplemente, esa transposición apresurada que se hacía, pues un poco se puede traer a la tecnología, ¿no? No todo el mundo que usa tecnología está habilitado para ser maestro y usar, digamos, bajo criterios pedagógicos y didácticos de la tecnología, ¿no? Para ser maestro de quechua, tienes que conocer lectura y escritura de quechua, porque si no, no es cuestión simplemente porque oralmente usted sepa y enseñar, y eso justamente tenían dificultades, ¿no? Entonces, con la tecnología es lo mismo, por eso también se habla de la alfabetización técnica, tecnológica, ¿no? Hay que alfabetizarse a la tecnología y eso requiere tiempo y no puedes improvisar estas cosas, ¿no? Eh, Me parece que en ese espectro de reflexiones pueden continuar y si en algún momento a futuro pues les puedo colaborar en algún momento, pues con gusto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Realmente nos ha despejado, nos ha enseñado bastante, licenciado Mario. En cualquier momento, entonces, vamos a contactarlo para poder hablar de distintos temas relacionados siempre al campo educativo desde una visión sociológica, tal como usted nos los ha dicho. Gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.